A partir del 19 de marzo de 1999, Deep Purple emprendería una gira por Sudamérica ofreciendo 8 conciertos en Brasil, realizando un show el 31 de marzo en Chile, mientras que los días 1, 2 y 4 de abril se presentarían en Argentina. Desde el 16 de abril continuarían girando, dando 8 conciertos en Australia, 1 en Malasia y durante junio y julio girarían nuevamente por Europa. En septiembre de 1999 sería editado Total Abandon Australia 99, el cual había sido grabado en vivo el 20 de abril en la ciudad de Melbourne, Australia. Este muy recomendable concierto, que también había sido filmado, posteriormente se editaría en DVD. Durante 1999, Jon Lord, con la colaboración del musicólogo y compositor Marco de Huy, volvería a recrear el Concert for Group and Orchestra de 1969, cuyas partituras se habían perdido a través de los años. Recordemos que esta obra había sido presentada por primera vez el 24 de septiembre de 1969 en el Royal Albert Hall de Londres por el Deep Purple MK2 junto a The Royal Philharmonic Orchestra, conducida por Malcolm Arnold. Esta vez el concierto sería restaurado y ensayado por Deep Purple junto a una orquesta dirigida por Paul Mann y se presentaría en vivo para conmemorar los 30 años de esta obra. El 25 y el 26 de septiembre de 1999, Deep Purple actuaría en el Royal Albert Hall de Londres presentando esta obra junto a The London Symphony Orchestra, conducida por el director Paul Mann. Este concierto incluiría material solista de los miembros de la banda junto a artistas invitados. Destacarían las canciones del reciente trabajo del tecladista Jon Lord, en el que participarían los vocalistas Sam Brown y Miller Anderson. Quizás uno de los puntos más altos de este evento sería el set de Roger Glover junto al cantante Ronnie James Dio, quienes interpretarían 2 canciones de la obra de Butterfly Ball de 1975. Este concierto también incluía la canción Take It Off the Top de la banda Dixie Dregs de Steve Morse y la canción Via Miami de Ian Gillan de su álbum junto a Roger Glover. También se incluiría un breve set de Deep Purple que contenía excelentes momentos como Pictures at Home y Watching the Sky, con interesantes arreglos orquestales. El final sería con Smoke on the Water, que incluiría en el escenario a todos los artistas que habían actuado junto a Deep Purple en esos conciertos. El 8 de febrero del año 2000 se editaría el CD doble en vivo In Concert with the London Symphony Orchestra, grabado en septiembre del año anterior, el cual además sería editado en DVD. En marzo del año 2000, Deep Purple emprendería una gira por Japón y Corea del Sur, regresando a Europa, donde realizarían esporádicas presentaciones. A partir de septiembre, Deep Purple, junto a Ronnie James Dio como invitado, emprendería una ambiciosa gira internacional en la cual la banda presentaría el Concert for Group and Orchestra utilizando diferentes orquestas locales según las ciudades o países en donde la banda se presentase. Esta gira comenzaría en el estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina, los días 1 y 2 de septiembre. Desafortunadamente, esta primera actuación se vería opacada por abucheos de cierto sector de la audiencia, ignorante del contenido de la gira y de la existencia del Concert for Group and Orchestra en la historia musical de Deep Purple. Estas actitudes molestarían profundamente al tecladista Jon Lord, por lo que lamentablemente al concierto siguiente la obra sería resumida en su extensión. Esta gira continuaría con presentaciones en Brasil, México y finalizaría en Europa tras 22 shows en este continente. Durante este año, Steve Morse editaría un nuevo álbum solista titulado Major Impacts. También se editaría Live at the Ritz 89, álbum en vivo de Ian Gillan and the Moonshiners, grabado en 1989. Durante todo el año 2001, Deep Purple realizaría extensas giras que comenzarían en marzo para Australia y Japón y culminarían a fines de julio en los Estados Unidos. En agosto la banda debería comenzar una gira por Europa, pero el tecladista Jon Lord se vería imposibilitado de realizarla debido a una lesión en una rodilla. Para poder cumplir con estos compromisos, nuestro viejo conocido, el tecladista Don Airey, reemplazaría exitosamente a Jon Lord hasta la finalización de esta gira. Durante este año, Deep Purple editaría The Soundboard Series, una caja de 6 CDs dobles con grabaciones de 6 conciertos diferentes que fueron realizados en Australia, Hong Kong y Japón durante este año. Para esta época, el tecladista Jon Lord reflexionaría en dejar la banda definitivamente, debido a que Don Airey había logrado exitosamente reemplazarlo en su última gira, y con la seguridad de que la banda podría continuar sin él, tomaría la decisión de retirarse. A partir de febrero del año 2002, Deep Purple comenzaría una gira de despedida de Jon Lord por Europa, pero la banda debería detenerse en la mitad de la gira debido a razones de salud del tecladista. Jon Lord abandonaría oficialmente Deep Purple y sería reemplazado de forma permanente por Don Airey, quien durante los siguientes meses completaría una muy extensa gira internacional.
En septiembre del año 2002, Deep Purple resolvería realizar una adecuada gira de despedida de Jon Lord por el Reino Unido, con Don Airey tocando la primera mitad de los conciertos y con Jon Lord la segunda mitad final. El último show de Jon Lord junto a Deep Purple sería el 19 de septiembre en la ciudad de Ipswich. Jon Lord dejaría la banda tras 34 años de su formación, habiendo sido un histórico miembro y fundador de la banda, quien había sido un pilar fundamental durante toda la historia de Deep Purple en todas sus diferentes encarnaciones. Don Airey había nacido el 21 de junio de 1948 en Sunderland, Inglaterra. Tras haberse desvinculado de Rainbow en 1981, colaboraría junto a importantes artistas como Cozy Powell, Ozzy Osbourne, Bernie Marsden, Phenomena, Gary Moore, The Michael Schenker Group, Brian May, Graham Bonnet, Mickey Moody y Judas Priest, entre otros, incluyendo su participación como sesionista en los álbumes 1987 y Slip of the Tongue de Whitesnake. Sin dudas, la elección de Don Airey como tecladista sería más que acertada por los integrantes de la banda y masivamente avalada por la mayoría de los fans. Esta formación sería conocida como Deep Purple MK8 y quedaría integrada por Ian Gillan como vocalista, Roger Glover en bajo, Steve Morse en guitarra, Ian Pace en batería y el definitivamente incorporado Don Airey en teclados. Durante este año se editaría un nuevo trabajo de Steve Morse titulado Split Decision y un nuevo álbum solista de Roger Glover titulado Snapshot. Las últimas actividades de la banda en lo que restaría de este año serían un show en Dubái y 2 conciertos en Grecia, mientras que a partir de enero y febrero de 2003, Deep Purple comenzaría a trabajar en los estudios para la realización de un nuevo álbum. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.